Bueno, pues siendo ya las 4:02 aquí en Barcelona, creo que para no hacer esperar más a los que sí han sido puntuales, aquellos que se estén preparando el café todavía o llegan un poquito tarde, como he dicho antes, la van a tener disponible luego la grabación para poder verla después. Así que vamos a ir comenzando. Esta vez tengo el honor de presentaros a mi compañero Carlos Prey, es del equipo comercial y hará la presentación del día de hoy. Y como es de costumbre, estaré en el background con él y luego le apoyaré con las preguntas que vayan surgiendo al final de la presentación. Así que le paso la palabra a Carlos y doy la bienvenida a todos y nos vemos luego en las preguntas. Carlos, gracias. Muchas gracias, Eugeni. Bueno, como bien ha dicho Eugeni, yo soy Carlos, soy Sales Manager aquí en la oficina de Mapon en Barcelona y hoy vamos a ver el apartado del comportamiento del conductor, ¿de acuerdo? Vamos a repasar el detalle de lo que veremos hoy, que será qué es el comportamiento del conductor y cuál es la finalidad que tiene. Vamos a ver los parámetros que comprende el comportamiento del conductor. Lo vamos a explicar, vamos a ver algunos casos prácticos y tendremos un apartado de preguntas y respuestas y veremos la agencia para el próximo meetup, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver por cada 100 kilómetros que recorre cualquiera de nuestros vehículos, pues un coste estimado de lo que tiene, que estimamos que es cada 100 kilómetros, pues 102,32 € y vamos a ver cómo se reparte este coste, ¿vale? El 4% va en reparaciones y mantenimiento, el 24% se comprende en el salario de los conductores, el 33% pues, es el gasto en combustible, el 16% es la amortización, financiación y los costes fiscales del vehículo, el 12% son las dietas, el 5% seguros, el 2% peajes y el 4% los neumáticos, ¿vale? Como vemos aquí, las reparaciones, mantenimiento, el gasto de combustible y los neumáticos suman un total de, bueno, el 40% del coste por cada 100 kilómetros recorridos. Por lo tanto, es importante usar la herramienta para controlar el comportamiento de los conductores y ver qué uso hacen del activo que tienen, como es el vehículo, para ayudarnos a reducir estos costes, ¿no? Aquí tenemos un resumen de los factores que pueden afectar al incremento del consumo de combustible, ¿vale? Vemos cómo aumenta el consumo teniendo en cuenta pues, diferentes factores, ¿no? Tenemos un consumo estipulado de 25 litros a los 100, que podría ser un consumo estipulado pues, bastante razonable. Si a este consumo estipulado le sumamos una conducción agresiva y una mala previsión del tráfico por parte del conductor, el consumo se puede llegar a aumentar en un 20%, poniéndose en 30 litros a los 100. Si el conductor pues conduce a velocidades excesivamente altas, puede suponer un aumento de otro 10%. Si el mismo conductor también tiene una selección de rutas inadecuada en cuanto al tipo de carretera, las condiciones del tráfico, la congestión y demás, puede suponer un aumento del 6%, ya iríamos por 35 litros a los 100. Si llevamos unos neumáticos deshinchados, pues supondría un aumento del 5%, y si además tenemos unos neumáticos con mayor superficie de resistencia, pues tendría también un aumento del 4%. Y después, si sumamos también un exceso de ralentí, se pondría con un aumento más de 2%, con un total de prácticamente 40 litros a los 100, serían 39,1 litros a los 100. Evidentemente, aquí, como estamos viendo, hay muchos factores que están en la parte del conductor, que si el conductor no las tiene en cuenta y no trabajamos con ellos y no somos conscientes de que el conductor está cometiendo los errores que cometa, pues que nos podría suponer un gran aumento del coste por cada 100 kilómetros que hace nuestro vehículo. Entonces, vamos a ver qué es el comportamiento del conductor y los motivos por los que el comportamiento del conductor es importante y por qué debemos tenerlo siempre en cuenta. El comportamiento del conductor nos ayudará, bueno, la parte del apartado del comportamiento del conductor nos ayudará a reducir el consumo de combustible, a reducir los costes de mantenimiento, a evitar las averías, a aumentar la seguridad en el tráfico, reducir los costes en los seguros y reducir sobre todo el impacto medioambiental también nos va a ayudar mucho. Vamos a ver las categorías por las que la herramienta de Mapon analiza los hábitos de los conductores. Son las variables que tenemos en cuenta de cara a pues asignar una puntuación a los conductores. Se tiene en cuenta el exceso de ralentí, el uso del control de crucero, pues la aceleración frenada y curva brusca, el exceso de revoluciones y la velocidad de eco, ¿vale? Vamos a ver ahora en detalle cada uno de ellos y cómo podemos
y cómo podemos reducirlo y cómo podemos trabajarlo también con los conductores. El exceso de ralentí, pues consideramos ralentí el tiempo en el que el vehículo está más en ralentí de un tiempo determinado. El ralentí en sí es cuando el motor está en marcha y el vehículo está detenido. Y hay que tener en cuenta que lo podemos personalizar siempre como necesitemos. Evidentemente, por la naturaleza de cada vehículo y de cada empresa, los tiempos que consideremos ralentí se pueden configurar pues como nosotros queramos, y esta personalización puede ser individual por cada uno de los vehículos o a nivel global como empresa en sí. Algunos consejos que podemos tener en cuenta de cara a reducir el ralentí en los vehículos es apagar el motor cuando se detenga durante más de 2 minutos. Hay que tener en cuenta también que 10 segundos en ralentí consumen más combustible que el reinicio del motor. En 10 minutos el coche medio gastará pues prácticamente 1/3 litro de combustible. Otra cosa también debemos tener en cuenta es que si la toma de fuerza o la PTO está activa, pues no se considerará ralentí y el sistema no lo contabilizará, ¿vale? Aquí, como dato, también me gustaría deciros que la cantidad de combustible que se consume en ralentí puede ascender hasta 1,5 litros o 2 litros por hora. Entonces, evidentemente, tenerlo en cuenta pues nos ayudará a reducir costes, y esto se recoge también en el comportamiento del conductor de Mapon. El uso del control de crucero, ¿vale? El uso del control de crucero lo consideramos siempre que sea una velocidad superior a 60 kilómetros por hora, con el control de crucero activado, y se detectará, pues lo contabilizará la herramienta automáticamente como uso de control de crucero. Esta herramienta es una gran manera de disminuir el consumo de combustible y es mucho menos agresiva con el motor. Favorece una conducción constante y sin cambios bruscos en la aceleración. Siempre debemos tener en cuenta que un vehículo que funciona a bajas revoluciones es igual a menos costes de reparación, ¿no? El control de crucero mejora el kilometraje a velocidades de autopista en aproximadamente un 7%. Siempre hay que tener en cuenta que el uso de control de crucero por parte de los conductores les otorga una mejor puntuación, cuyo seguimiento nos va siempre a permitir economizar el uso de nuestra flota y obtener un mejor rendimiento tanto en costes de combustible como de reparación, ¿no? Las aceleraciones, frenadas y giros bruscos las detectamos como frenadas, bueno, se registran en el sistema gracias a la herramienta que tienen nuestros dispositivos, que son tanto giroscopio como acelerómetro, y nos indicarán una conducción agresiva o insegura que puede provocar un accidente, y también lo consideramos una conducción desarrochadora. Hay que tener en cuenta que se necesita prácticamente medio litro de combustible para volver a acelerar una tractora de 40 toneladas desde 0 a 80 kilómetros por hora. Entonces, si los conductores no conducen previendo el tráfico y pegan este tipo de giros, de acelerones y demás, pues incrementará considerablemente el consumo que tendrán nuestros vehículos. La conducción en RPM verdes. Lo que nosotros consideramos como RPM verde es cuando el vehículo no supera las 1.750 revoluciones por minuto, ¿vale? El tiempo que se mantenga por debajo de estas RPM, pues es lo que el sistema recogerá como RPM verdes. Para ayudar o para aconsejar a los conductores a utilizar o a ir en estas revoluciones, se debe reducir la velocidad de motor y aumentar la carga, nos puede ser de ayuda, y hay que mantener la aguja del tacómetro en la zona verde mientras se conduce. La velocidad eco. La velocidad eco es el tiempo en el que el vehículo se mueve por debajo del límite de velocidad eco. En Mapon, por defecto, la herramienta considera velocidad eco cualquier velocidad por debajo de 80 kilómetros por hora. Pero esta velocidad, como veníamos hablando, se puede personalizar según el tipo de vehículo o decisiones de la propia empresa, ¿vale? Hay que tener en cuenta que si se disminuye la velocidad pues en 10 kilómetros por hora se llega a ahorrar entre un 6 y un 14% de combustible. Y disminuyendo la velocidad de 90 a 80 kilómetros por hora, que son velocidades estándar para vehículos pesados, se llega a ahorrar 3 litros a los 100, ¿vale? Aquí, como vemos en la derecha en el mapa, pues sale reflejado todos los tramos que se han hecho por debajo de la velocidad de eco. Después veremos un mapa completo de este tipo. El coasting. El coasting es lo que consideramos o lo que podríamos llamar también pues la conducción por inercia, ¿vale? Y la contabilizaremos cuando el vehículo se mueva durante al menos 5 segundos con el control de crucero apagado, el acelerador y el freno sin pisar, y la velocidad del vehículo por encima de los 10 kilómetros por hora, es decir, que se estaría moviendo por la propia inercia del vehículo. Y lo que medimos en Mapon es la eficacia con la que el conductor utiliza la inercia del vehículo y su capacidad para predecir el tráfico y la ruta, ¿vale? ¿Qué consejos podemos dar a los propios conductores para tener una conducción
pues por inercia utilizarlo en condiciones, pues sería retirando el pie del acelerador con suficiente antelación, por ejemplo, pues ante las cuestas, salir a autopista y demás, como veníamos hablando, anticipándose siempre al tráfico, evitando las paradas innecesarias y manteniendo una distancia de desplazamiento segura de 3 segundos. Esto también le permitirá anticiparse a las acciones de los vehículos que tengan a su alrededor y delante, de manera que no tenga que hacer pues frenazos bruscos y demás, ¿vale? Un ejemplo muy bueno del uso del coaching sería, por ejemplo, pues vemos un semáforo en rojo y en previsión de la conducción y del tráfico y de todo lo que tenemos en nuestro entorno ante este semáforo, pues dejamos de acelerar y evitamos frenar innecesariamente, dejando que sea el propio vehículo y su avance el que le ayuda a frenar sin, bueno, pues por inercia, como veníamos diciendo. Como vemos aquí, tenemos el apartado del comportamiento del conductor y, bueno, tenemos el apartado de el análisis en el mapa. Esto lo que nos permite es, bueno, nos interpretará todos los eventos que haya generado durante el recorrido que haya hecho el vehículo y nos mostrará en el mapa los eventos de conducción para poder básicamente poder analizarlos mejor de una manera más visual. Como vemos, pues tenemos los recorridos que se han hecho con el control de crucero en este caso, los frenazos y demás, ¿vale? Aquí a la izquierda tenemos la aplicación del conductor, que puede ser, bueno, en el caso de que los conductores la tengan instalada, Driver Link o la propia aplicación del conductor, en función de cómo la llamemos. Y aquí pueden ver su propia puntuación y su análisis. Esto es bastante interesante. Ahora después veremos casos prácticos, pero es muy interesante que siempre se trabaje con los conductores y que ellos mismos sean conscientes del uso que hacen del vehículo. Aquí tenemos la tabla de cálculo en la que se ve el cálculo que hace la propia herramienta para sacar la puntuación del conductor, pero no vamos a entrar en mucho detalle porque hay muchos parámetros que se recogen y que cada uno tiene un peso en función del uso que se haya hecho. Lo que quiero que tengamos claro es que cada uno de los parámetros tiene un peso diferente, ¿vale? Mapón por defecto da un peso a cada uno de los parámetros, pero eso no tiene por qué aplicar a todas las empresas. Es decir, si nosotros tenemos una empresa que por la finalidad de las tareas que hacemos pasamos mucho más tiempo en ralentí, pues ese peso de ese parámetro lo podremos obviar o lo podemos bajar. Cuanto mayor sea el peso del 1 al 10, perdón, del 0 al 10, más influirá en la puntuación global del algoritmo. Y después también tenemos que tener en cuenta que cualquiera de los parámetros los que queramos, que consideremos, lo podemos dejar fuera del cálculo de la puntuación. Por ejemplo, si nosotros consideramos que podemos pasar tiempo indefinido en ralentí, que eso se considera tiempo de trabajo y que no afecta negativamente el trabajo de los conductores, también se podrá desactivar aquí en el interruptor que vemos verde en la captura de la derecha. Después, bueno, vamos a ver ahora unos casos prácticos. Creis en concreto son una empresa, son de nuestros clientes más antiguos y uno de los clientes más grandes que tenemos, que tienen un total de 2.000 tractoras y evidentemente también tienen el número de conductores correspondientes a ese número de tractoras. Cuando se tiene una flota tan grande, el combustible al final se convierte en un activo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta los precios con los que nos estamos moviendo ahora mismo. Entonces ellos tienen un método con el que trabajan con los propios conductores, en el que cuando cualquiera de los conductores excede de 33 litros a los 100 de consumo, lo envían a lo que ellos llaman la escuela de conducción, ¿vale? Allí van a pasar pues una serie de jornadas con un instructor que les va a ayudar bueno, pues a mejorar su conducción, ¿vale? El método con el que lo hacen es que cuando se le envía a esta escuela de conducción, hacen una primera prueba de conducción de 40 minutos en los que el conductor se sienta con el instructor al lado y le muestra pues cómo conduce, ¿no? Hacen este recorrido de 40 minutos y cuando finaliza el test pues le muestran el apartado de, como venimos hablando, de comportamiento del conductor, de manera que él vea pues dónde ha dado frenazos, dónde no correspondía o, bueno, básicamente su comportamiento del conductor y cómo lo ha hecho. Una vez el conductor es consciente de cómo lo ha hecho y cuáles son los fallos que ha tenido, hacen ese recorrido de nuevo y ven cuál es la puntuación que ha tenido y de nuevo, después de esto, bueno, entonces en ese momento le dan una breve formación, el instructor le enseña, junto con el comportamiento del conductor, le enseña puntos concretos en los que debería mejorar, puntos específicos en los que tiene que mejorar, de manera que optimizan al máximo y les hace que sean muy conscientes del uso que hacen del vehículo. De hecho, en un caso concreto,
Uno de los conductores se encontraba en 34 litros a los 100, hicieron el primer recorrido y una vez le mostraron la calificación, pues bajo esa puntuación, perdón, ese consumo a 31 litros a los 100. Ya había bajado 3 litros simplemente él siendo consciente de cuál es la puntuación y los puntos en los que estaba fallando. Una vez hicieron el segundo recorrido, le ayudaron con puntos específicos, el instructor concretamente le especificó qué es lo que tenía que hacer y cómo hacerlo, y su consumo pasó de 31 litros a 25 litros a los 100. Evidentemente estamos hablando de que cuando tenemos una flota que es tan grande, una reducción tan considerable, que es una reducción prácticamente de 9 litros, bueno, prácticamente no, de 9 litros a los 100, si esto lo aplicamos a todos los conductores que ellos tienen, evidentemente es un ahorro sustancial y que, por supuesto, puede suponer grandes beneficios, ya no solo en combustible, sino en los propios costes de reparación, uso de neumáticos, uso de motor y, bueno, todas las piezas que sufren desgastes si el uso del vehículo no es óptimo, ¿vale? Vamos a ver ahora un caso práctico, otro ejemplo. Os pongo un vídeo y ahora veremos, os pongo el vídeo y os comento. Muy bien, espero que lo hayáis podido ver medianamente fluido. Evidentemente esto es un caso que es bastante extremo, pero si os fijáis aquí a la derecha tenemos el punto específico en el que el conductor tuvo este accidente. Evidentemente la velocidad a la que iba no se estaba anteponiendo a las condiciones de la carretera ni al tipo de carretera al que se acercaba. Evidentemente se estaba acercando a una rotonda a una velocidad que no correspondía y esto es señal de una persona que no está siendo consciente de cuál es la conducción que está teniendo, no está siendo consciente de las circunstancias del tráfico y evidentemente está excediendo la velocidad cuando se acerca a esta carretera. Como digo, es un caso que es bastante extremo, pero nos podemos hacer una idea de cómo la falta de previsión pues, provoca accidentes y esta probabilidad de accidentes siempre podremos reducirla pues siempre que trabajemos constantemente con los conductores y que les hagamos conscientes realmente del problema que puede llegar a suponer, bueno, pues no estar atentos cuando están conduciendo y no respetar ni la normativa ni, bueno, pues intentar ellos optimizar la propia conducción que hacen. Y para esto nuestra herramienta lo que les ayuda es que siempre tengan presente el uso que hacen, como hablamos de la herramienta, y que al finalizar cada día o al empezar el día, que ellos vean cómo han hecho el día anterior, les ayudará siempre a ser conscientes, como venimos hablando. En el caso de Berchi, también es uno de nuestros clientes también más antiguos, que ellos son líderes en Europa de transporte intermodal de productos químicos, ¿vale? Tienen en total más de 1.100 camiones. De la misma manera, evidentemente, tener 1.100 camiones también implica tener un número muy alto de conductores con los que se debe trabajar constantemente y ayudar a mejorar siempre el rendimiento. Cuando tenemos una flota tan grande, evidentemente, pero no necesariamente esto aplica solo a las flotas grandes, sino que siempre hacer consciente a nuestros conductores del uso que hacen de los vehículos, pues les ayudará a mejorar bueno, a que nosotros tengamos un mejor rendimiento también de nuestros recursos. Ellos en concreto también ofrecen de una manera parecida a Crace, ofrecen una formación individual a los conductores y le ayudan a reconducirlos y además ellos han creado un incentivo, como veis aquí a la derecha, que es el Mapón EcoDrive Excellence. Ellos lo que han creado es un incentivo que anualmente, bueno, periódicamente dan una serie de premios a los conductores en los que premian a los conductores que mejor lo han hecho durante el periodo previo y les incentivan también monetariamente junto con este reconocimiento, de manera que lo que crean dentro de la empresa es una cultura de mejora constante y de esfuerzo por conducir lo mejor posible, ya que además de este reconocimiento también tendrán un incentivo económico y les ayudará, bueno, pues les ayuda como venimos hablando, a optimizar todos los recursos. En este caso, aquí a la derecha vemos una publicación de Betsy en LinkedIn en la que hablan de su mejor conductor de la temporada previa, Antonio Mesana, que ganó 96,36 puntos sobre 100. Bueno, pues es una manera más de la que podemos trabajar y de la que la propia herramienta de comportamiento del conductor nos puede ayudar a gestionar mejor nuestra flota y a ayudar a todos nuestros conductores a mejorar su trabajo.
Pues nada, comentaros que el próximo Meetup va a ser en febrero, ¿vale? Os mandaremos más adelante el enlace para que os podáis unir de nuevo. Y nada, daros las gracias a todos por venir y como bien ha dicho Eugeni, si tenéis cualquier duda adicional o necesitáis tenéis cualquier consulta, podéis consultar a vuestra agente comercial y estaremos encantados de ayudaros. Muchas gracias a todos por venir y nos vemos en el siguiente.